Dejaremos no solamente las atracciones mundanas, sino hasta todas nuestras doctrinas. Dejaremos todo y estaremos aquí solamente para la expresión gloriosa de nuestro Padre Dios. Esto va a ser maravilloso. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. Una vez más, nos acompaña en el programa el hermano Ley Bustillo. Siempre es un gusto tenerte entre nosotros, hermano. Me da mucho gusto estar con ustedes otra vez. Hermano Ley, hoy continuamos nuestro estudio de la oración del Señor Jesús en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, donde encontramos un punto de gran importancia con respecto a la revelación neotestamentaria. Creo que ahora sí estamos listos para escuchar las palabras de nuestro hermano Lee. Ahora llegamos al segundo factor de la unidad genuina, que es en el Dios triuno a través de la santificación por la palabra santa. El primer factor de la unidad en los creyentes es en el nombre del Padre. El segundo factor de la unidad genuina es la santificación por medio de la palabra santa. El primero es la Trinidad en la vida eterna, pero el segundo está en la palabra santa. Nosotros los creyentes participamos de este primer factor de la unidad debido a que tenemos la vida eterna de Dios y participamos en el segundo factor porque tenemos a nuestro alcance la palabra que nos santifica. La palabra es la realidad del Padre. Y como la realidad, esta palabra obra en los creyentes, santificándolos y separándolos del mundo. No solo para Dios, sino también en Dios, para que ellos puedan ser santos. Pero santos no solamente posicionalmente, en su posición, sino que también de una manera interna, es decir, en su disposición. Él quiere cambiar nuestro ser interior. Cuando hablamos de la santificación por medio de la palabra, no estamos hablando de un cambio de posición, sino también de un cambio de disposición, o sea, un cambio interno. Ahora, con lo referente al mundo. Este mundo es un sistema de Satanás que está bajo el dominio del maligno. Sean los deportes, la economía o el cinema, todo lo que está en este mundo pertenece a este sistema satánico. Los creyentes no son del mundo, sino que son separados del mundo. Sin embargo, ellos no son sacados del mundo, sino que más bien son enviados al mundo. Todos tenemos que entender y estar muy claros que nosotros no somos del mundo. Sin embargo, no hemos sido sacados del mundo, sino más bien hemos sido enviados al mundo. Tal como el Padre envió al Hijo, pero no lo envió solo, lo mandó consigo mismo para hacer su vida y todo para el Hijo. De la misma manera, nosotros los creyentes hemos sido enviados por el Hijo, con el Hijo como nuestra vida y como nuestro todo. Hagamos una pausa aquí, hermano Ley, porque estamos aquí en la sección de santificación. Y el hermano Lee nos está compartiendo algo muy profundo. ¿Qué cosa quiere decir que nosotros no somos del mundo, sino que estamos en el mundo? En esta porción del capítulo 17, vemos que los creyentes deben ser separados de este mundo y no tener parte del mundo.
Aunque los creyentes han sido enviados al mundo, la única manera por la cual nosotros podemos ser separados de este mundo es por la palabra santificadora de Dios. Por eso, hermanos, necesitamos leer la palabra y alimentarnos de la palabra de Dios, porque solamente así romperemos los lazos que nos atan a este mundo satánico. Debemos darnos cuenta que la razón por la cual la palabra de Dios no es respetada ni recibida por el hombre es porque la palabra tiene ese efecto de santificar al hombre, separándolo y librándolo de la tiranía de este sistema satánico. El Señor dijo: santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. La única manera por la cual podemos ser santificados y ser separados del mundo es mediante la palabra. Hermanos, debemos venir a la palabra, leerla, amarla y disfrutarla, para que ésta nos empape, nos sature y nos separe de este mundo. Solamente así seremos calificados y hechos aptos todos los creyentes para ser enviados al mundo con el propósito de impartir y llevar la vida divina del Dios triuno a muchas otras personas para que éstas sean salvas. Precioso punto. Regresemos al hermano Lee. Sanctification in the Bible La santificación en la Biblia has these two aspects. tiene al menos estos dos aspectos. The positional aspect and the dispositional aspect. El primer aspecto es posicional y el segundo es disposicional. En el capítulo 23 de Mateo dice que cuando la ofrenda es puesta en el altar santifica la ofrenda. Y cuando el oro es traído al templo, el templo santifica el oro. Y el oro deja de ser común y viene a ser santo. Esta es la santificación posicional. Cuando el oro estaba en la tienda o en el mercado, esto hacía que el oro fuera algo secular y común. Pero al instante en que este oro es traído al templo y puesto en el templo, la posición del oro cambia. Y ahora este oro no es común, sino que es oro santo, porque está situado en el templo santo. Esta es la santificación posicional. Pero esta clase de santificación no hace ningún cambio en la naturaleza del oro. No hay cambio inherente. El oro continúa siendo oro, pero su posición ahora es diferente. Esta es la santificación posicional. 1 Tesalonicenses 5:23, que dice: el Dios de paz os santifique por completo, y que vuestro espíritu, vuestra alma y vuestro cuerpo sean guardados por completo. La santificación que se menciona aquí no es posicional, sino más bien es disposicional. Es una santificación que afecta específicamente cada una de las partes internas del ser humano, ya sea el espíritu, el alma y aún el cuerpo. Y cada parte es santificada disposicionalmente. Hay un cambio interno, no solamente un cambio de posición. Veamos ahora otro versículo. En el capítulo 17 de Juan, vemos que hay dos aspectos de la santificación. Nosotros los creyentes debemos ser santificados tanto posicionalmente como disposicionalmente, a fin de que nosotros podamos guardar la unidad genuina del Dios triuno. Todos los creyentes son uno con el Dios triuno, simplemente porque poseemos su vida. Pero todos también necesitamos la santificación por la palabra. Este es el segundo aspecto de la unidad. Primeramente, tenemos que cuidar de la realidad de la vida divina. Y segundo, tenemos que cuidar la santificación de la palabra santa.
La vida divina y la palabra santa son los factores importantes que mantienen la verdadera unidad entre los creyentes. Y estos factores resultan en la verdadera edificación de los creyentes. Ahora conocemos lo que significa la santificación. Entonces, ahora que conocemos esto, podemos apreciar el hecho de que el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, se santificó a sí mismo. Ya que Él era absolutamente santo, Él hizo esto para establecer un ejemplo en su vivir, a fin de ser un modelo para sus discípulos y los creyentes que habían de seguirle. Su vivir fue un vivir santificado. Miren, les doy un ejemplo. Cuando Nicodemo, un hombre educado y moral y ya de bastante edad, vino a visitar a Jesús para hablar con él en privado, Jesús no tuvo ninguna objeción. Él habló con Nicodemo a esta alta hora de la noche. Pero, en el capítulo 4, el Señor Jesús tuvo contacto con una mujer samaritana, que era una persona inmoral, y lo hizo de una manera completamente distinta. Con ella, el Señor la vio en pleno día. No fue de noche. Y también lo hizo al aire libre. No lo hizo en una casa privada. Miren, no hubiese sido bueno si el Señor fuese a la casa de ella a tener una conversación de noche. Al hacer eso, el Señor se santificó a sí mismo para dar un buen ejemplo a todos sus discípulos. Bueno, hermano Ley, yo creo que antes de seguir adelante, sería bueno que hablemos de estos dos aspectos de la santificación. Esto realmente es muy, muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre la santificación posicional y la santificación disposicional? La santificación posicional simplemente significa ser separados para Dios de cualquier otra cosa que no sea de Dios y para Dios. La santificación disposicional significa que todas las partes de nuestro ser son saturadas e impregnadas con Dios, a fin de expresar a Dios en todo nuestro ser. Esta santificación es por medio de la palabra santificadora. En Mateo 23, 17 y 19, hemos visto que una vez que la ofrenda es traída al altar, la posición de esta ofrenda cambia y es santificada posicionalmente. Ahora en el Nuevo Testamento, los creyentes son limpiados por la sangre de Jesucristo, y al recibir a Cristo como nuestro Salvador, Él nos separa del mundo posicionalmente, haciéndonos santos para Dios, y ante Él no hay ningún problema en nuestra posición ante Dios. Pero sí hay un problema muy grande en nuestra disposición, ya que en nuestro ser interior no somos santos. Necesitamos ser empapados y saturados con la palabra de Dios y con la naturaleza santa de Dios. En 1 Tesalonicenses 5:23, Pablo ora al Dios de paz para que nos santifique completamente en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Esta es una santificación interior que se lleva a cabo por medio de la palabra. Necesitamos ser saturados con la palabra santificadora de Dios y con la naturaleza santa de Dios para que podamos ser santificados disposicionalmente. Hay un ejemplo muy claro en el Antiguo Testamento. Vale la pena estudiarlo. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, ellos fueron santificados ante Dios de una manera posicional, pero interiormente o disposicionalmente,
Ellos eran egipcios. Su cultura, su olor, su persona, su constitución era totalmente egipcia. No tenían ni una sola gota de constitución divina. Por tanto, Dios, en su sabiduría, cambió la dieta egipcia a una dieta celestial. Él les proveyó y les alimentó con el maná, el pan del cielo, por un período de 40 años. Solamente de esta manera podría cambiar la constitución interior de los israelitas. De otra manera, ellos continuarían siendo egipcios en su disposición. Apliquemos este ejemplo a nuestra situación hoy en día. Hemos sido separados del mundo para Dios y ante Dios. Nuestra posición ya no es la misma, pues hemos sido santificados posicionalmente. Pero cuando miramos lo que somos en realidad, vemos que interiormente no somos absolutos para Dios, ya que todavía tenemos un gusto y un deseo por las cosas de este mundo. Aleluya, hermanos. Dios en su sabiduría nos ha provisto con algo que puede cambiar nuestra disposición y constitución. Bueno, hermano Ley, en el ejemplo que el hermano Lee dio, ¿qué clase de santificación nos muestra el caso de Nicodemo y de la mujer samaritana? Este es el ejemplo de la santificación posicional. En Primera de Tesalonicenses 5:22 dice: absteneos de toda especie de mal. Esto quiere decir que nos abstengamos y nos separemos de todo lo que es malo y aún de la apariencia del mal. Uno de los factores que ha traído desgracia y fracasos muy grandes a muchos obreros cristianos es el no haberse cuidado de las apariencias del mal y de no haber mantenido la distancia con el mundo. Por ejemplo, debemos tener mucho cuidado cuando tenemos contacto con personas del sexo opuesto. Cualquiera de nosotros, en cualquier momento, puede caer en un pecado muy serio. Por lo tanto, el Señor nos muestra un ejemplo muy bueno al haberse puesto en contacto con la mujer samaritana al mediodía y al aire libre. El Señor Jesús le mostró a los discípulos y a todos los creyentes cómo vivir en una manera santificada. Nosotros los creyentes también debemos vivir de una manera santificada, separados de cualquier cosa del mundo, con el fin de ser saturados, empapados e impregnados con la palabra de Dios. Esto es ser santificado disposicionalmente. Muy bien, regresemos ahora al mensaje. Now, we come to the third factor Ahora venimos al tercer factor of the real de oneness. la unidad genuina. That is, listen, in the divine glory. Y esto es, miren, en la gloria divina para la expresión del Dios triuno. Esto es algo mucho más alto. En la gloria divina para la expresión del Dios triuno. Primero, tenemos que entender qué cosa es la gloria. La gloria es la gloria que el Padre le ha dado al Hijo. ¿Qué clase de gloria el Padre le ha dado al Hijo? La gloria que le fue dada es la filiación con la vida del Padre y con la naturaleza divina del Padre, para expresar al Padre en toda su plenitud. Esta es la gloria, la filiación con la vida del Padre y la naturaleza del Padre, para expresar al Padre
en toda su plenitud. La gloria fue dada primeramente a un hijo individual, pero finalmente ha sido pasada al hijo corporativo. Ahora, todos los hijos, todos nosotros tenemos esta filiación divina con la vida divina, con la naturaleza divina, para expresar al Padre en el Hijo en toda su plenitud. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos sido inyectados con un concepto erróneo al pensar que la gloria es algo en la cual hemos de participar un día en el futuro, y que la gloria es algo brillante y resplandeciente, que vamos a entrar en un día venidero. ¿No es esto verdad? ¿Qué es eso? Ese es un concepto erróneo. Este es un sueño. ¿Qué cosa es la gloria? La gloria es la filiación de los creyentes con la vida y la naturaleza divinas para expresar al Padre en toda su plenitud. Esta es la gloria. La verdadera y genuina unidad es por su vida, por su palabra y en la gloria divina. Cuando alcancemos este punto de la unidad máxima, seremos perfeccionados en uno, por medio de la gloria divina que ha sido dada a los creyentes para expresar al Dios triuno de una manera corporativa. Cuando lleguemos a esto, renunciaremos a todo. Dejaremos no solamente las atracciones mundanas, nuestros conceptos, sino hasta todas nuestras doctrinas. Dejaremos todo y estaremos aquí solamente para la expresión gloriosa de nuestro Padre Dios. Esto va a ser maravilloso. Esta será la expresión maravillosa de Dios en la iglesia, la cual es una miniatura de la Nueva Jerusalén. En verdad esto es maravilloso. Gloria al Señor por esta porción. Señor, ahora atráenos a esta unidad bendita por la cual tú oraste. Gracias, Señor, que tu palabra es verdad. El cielo y la tierra pasará, pero tu palabra nunca pasará. Y si tú oraste por esta unidad, que es a través de tu vida, tu palabra y tu gloria, esto llegará a ser una realidad. Tráenos a esta realidad. Gracias, Padre. Amén. Muchísimas gracias, hermano Ley, por lo que ha compartido con nosotros el día de hoy. Es un placer haber estado con ustedes nuevamente. El carácter del obrero del Señor. En este título, Watchman Nee enfatiza que nuestra utilidad al Señor está determinada por la constitución de nuestro carácter. Los elementos naturales indeseables de este deben ser quebrantados mediante la rica misericordia y gracia de nuestro Señor, y las cualidades del Señor mismo deben ser reforzadas y cultivadas. Uno no llega a ser útil de la noche a la mañana. Debemos cultivar nuestro carácter si deseamos ser siervos eficaces del Señor. En el libro titulado El carácter del obrero del Señor, Watchman Nee presenta rasgos específicos del carácter que son cruciales para el obrero cristiano. El siervo del Señor debe saber escuchar, amar al prójimo, estar dispuesto a sufrir, llevar las riendas de su propio cuerpo y ser diligente, moderado y estable. Watchman Nee también aborda otros temas útiles como por ejemplo ser demasiado volubles o estar apegados al dinero. El carácter del obrero del Señor, por Watchman Nee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee.
la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. La vida es el punto central de toda la Biblia. Las palabras que el Señor Jesús habla son espíritu y son vida. Cada vez que abrimos la Biblia, debemos entender que nos ponemos en contacto con Cristo como nuestra vida. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. A diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión recobro recalcan el contenido espiritual de la palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.